Somos el grupo 12 de la teoría 2 del curso de Introducción a la Mecánica y vamos a presentar el laboratorio presencial DIN. Los integrantes son Daniel Rodríguez, José Ríos y mi persona, Nelly Cáceres. En este experimento comprobamos la segunda ley de Newton con el sistema 1. En el laboratorio realizamos la medición de las masas y los diámetros de todos los elementos y obtuvimos la gráfica de la aceleración angular utilizando el programa Lawyer Pro. El objetivo general es comprobar que se cumple la segunda ley de Newton en un sistema carrito-masa-polea. Los objetivos específicos son realizar el DCL de todos los elementos del sistema para realizar el análisis dinámico de los mismos, elaborar y analizar las gráficas de velocidad y aceleración angular y comprobar que concuerdan con los valores teóricos, y por último, describir y cuantificar los factores externos que afectan al sistema. El procedimiento a seguir fue primero realizar la medición de todos los materiales del sistema, medición de diámetro y masa de todos los materiales del sistema. Luego iniciamos el software Layer Pro y verificamos que todo el sistema esté conectado de forma correcta. En el paso 3, jalamos el carrito a una distancia no mayor a 40 centímetros y luego lo soltamos y detenemos el software cuando el carrito choca con la barrera. Por último, exportamos los datos en un archivo CSV y repetimos el procedimiento 2 veces más. Después de realizar todo esto, hemos obtenido las siguientes gráficas de posición angular y aceleración angular a partir del sensor para cada una de las muestras. En el día que se reservó un espacio en el laboratorio presencial, se obtuvieron los datos de los sujetos a utilizar en el experimento, como sus masas y diámetros. Posteriormente, se utilizaron los datos registrados de ángulo, velocidad y aceleración angular en el software Logger Pro y se armaron las siguientes gráficas. Se consideró determinar la gráfica hasta el tiempo en el que la polea fija alcanzó su velocidad angular máxima. Continuamos con el cuestionario general. La primera pregunta nos dice realizar el DCL de cada elemento del sistema con su respectivo análisis dinámico. En el DCL del carrito tenemos que las fuerzas en X es igual a la tensión 1 menos la fricción, esto es igual a la masa del carrito por la aceleración 1. Para la suma de fuerzas en Y tenemos que esto es igual a 0 ya que no hay movimiento en el eje vertical. Por lo tanto, la normal es igual al peso del carrito. Para la polea fija tenemos que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y es igual a 0 ya que no hay movimiento translacional. Por lo tanto, la reacción en X es igual a la tensión 1 y la reacción en Y es igual a la tensión 2 más el peso de la polea fija. Para el torque tenemos que la tensión 2 por el radio interno de la polea fija menos la tensión 1 por el radio externo de la polea fija es igual al momento de inercia de la polea fija por la aceleración angular. Para la polea móvil, tenemos que no hay fuerzas en X. Para la suma de fuerzas en Y, esto es igual al peso de la polea móvil más la tensión 4 menos la tensión 2 menos la tensión 3, y esto es igual a la masa de la polea móvil por la aceleración 2. Para el torque, tenemos que la tensión 3 por el radio de la polea móvil menos la tensión 2 por el radio de la polea móvil es igual a la momento de inercia de la polea móvil por la aceleración angular. Para el disco de inercia tenemos que no hay fuerzas en X y que la suma de las fuerzas de Y es igual a 0, ya que no hay movimiento en el eje Y. Por lo tanto, vemos que la reacción es igual al peso del disco de inercia. Para el portapesas vemos que no hay fuerzas en X ni torque. Por lo tanto, la suma de fuerzas en el eje Y es igual a la reacción de la masa de la pesa más el peso del portapesas menos la tensión 4, y esto es igual a la masa del portapesas por la aceleración 2. Para el DCL de la pesa vemos que tampoco hay fuerzas en X y tampoco hay torque. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y es igual al peso de la pesa menos la reacción del portapesas en la pesa, y esto es igual a la masa de la pesa por la aceleración 2. Para la pregunta 2 dice que con el análisis dinámico realizado en el problema 1 se halla la aceleración angular de la polea fija. Para esto usamos el sistema pesa, portapeso y polea móvil para hallar la tensión 2. También usamos las ecuaciones de la polea fija en las cuales reemplazamos tanto la tensión 2 como la tensión 1, sabiendo que la tensión 1 es igual a la masa del carrito por la aceleración 1 cuando despreciamos la fricción. Usamos las ecuaciones de cinemática que relacionan la aceleración angular con las aceleraciones lineales. Reemplazando todo nos sale que alfa es igual a 7,50 radianes por segundo al cuadrado. Ahora voy a explicar la pregunta 3, que se basa en comparar el resultado teórico obtenido para la aceleración angular de la polea fija con los datos experimentales obtenidos en el sensor. Para entender mejor, primero se debe repasar rápidamente el resultado de la pregunta 2. Acá se plantearon las ecuaciones de movimiento del sistema considerando las fuerzas que actúan sobre la polea, masa colgante, el carrito y las inercias involucradas. Como resultado, se obtuvo una aceleración angular teórica para la polea fija de 7,50 rats por segundo cuadrado, que surge de esta ecuación final. Ahora, para observar la gráfica del tiempo versus aceleración angular obtenida en el sensor, podemos responder si el resultado es el esperado. En el gráfico, la aceleración angular alcanza un valor cercano de justamente 7,50 rats por segundo cuadrado, lo que valida el cálculo teórico de la pregunta anterior. Aunque hay variaciones en la gráfica, se deben a posibles fluctuaciones experimentales como pequeñas inconsistencias en las condiciones reales del experimento. Sin embargo, en general, el comportamiento del sistema y el valor máximo coinciden bien con el análisis teórico, lo que confirma la validez de los cálculos. En conclusión, el resultado experimental respalda el análisis teórico realizado en la pregunta 2. A continuación, vamos a analizar cómo calculamos la velocidad angular de la polea fija usando ecuaciones de cinemática rotacional y cómo este resultado se compara con los datos experimentales. Utilizando la fórmula básica de cinemática rotacional, donde omega 0 es la velocidad angular inicial, alfa es la aceleración angular, que vendría a ser 7,5 radianes por segundo al cuadrado, que conseguimos en la anterior operación, y el tiempo t, que sería el tiempo transcurrido.
Sustituyendo el tiempo a 1.5 segundos, obtenemos que la velocidad es de 11.25 radianes por segundo. Este sería el resultado teórico esperado. Y comparando con la gráfica, ahora al observar la velocidad angular versus el tiempo, el valor experimental registrado para el tiempo que se nos pidió, que sería 1.5 segundos, es de 9.085 radianes por segundo aproximadamente. Podemos notar que este valor es menor al teórico. Esto se debe a factores externos que no se incluyeron en el modelo teórico, como la fricción de los ejes de la polea, la resistencia del aire o la elasticidad de los materiales. Todos estos factores disminuyen ligeramente la velocidad angular registrada. Aunque el valor teórico sea cercano, los factores externos reducen la velocidad angular medida experimentalmente. Y bueno, ahora procederemos a detallar esos factores en este problema, en el problema 5. Como se mencionó antes, el resultado de la velocidad real se mostró alterado debido a factores externos. En este problema vamos a identificar aquellos factores que afectan al sistema y cómo podemos cuantificarlos mediante fórmulas. El primer factor a identificar sería la fricción, que vendría a ser uno de los principales factores que reduce la velocidad angular. En las poleas, la fuerza de fricción se calcularía con la siguiente fórmula, donde mu f sería el coeficiente de fricción, f de n vendría a ser la fuerza normal y r el radio de la polea. Para el carrito tenemos la siguiente fórmula, que representaría la resistencia de movimiento del carrito. Otro factor vendría a ser la resistencia del aire, que afecta especialmente a altas velocidades, y se calcularía con la siguiente función, donde P es la densidad del aire, CD vendría a ser el coeficiente de arrastre, A el área expuesta, y V la velocidad. Otro factor a considerar vendría a ser la cuerda con masa, puesto que también afecta al sistema. Su peso añade una carga extra al sistema, que se calcula con la siguiente fórmula. Si la cuerda es elástica, introduce una fuerza adicional, que se calcula con la siguiente, donde cae la constante elástica y la diferencial de L vendría a ser el estiramiento. El último factor a considerar vendría a ser el momento de inercia, de la polea fija y el disco, puesto que afecta a la aceleración angular. Para un aro circular se calcularía según esta fórmula. Y esto muestra que cuanto mayor sea el momento de inercia, más difícil sería acelerar la polea. Ahora vamos a continuar con el cuestionario específico. La primera pregunta nos pide hallar la fuerza neta sobre el carrito. Para esto primero vamos a calcular la aceleración usando el valor de la aceleración angular obtenido en la pregunta 2 del cuestionario general. Este valor nos salió 7.5 radianes por segundo al cuadrado. Para obtener la aceleración del carrito multiplicamos la aceleración angular de la polea por el radio mayor de la polea, que tiene un valor de 26.03 milímetros. Esto nos da un valor para la aceleración de 0,195 metros por segundo al cuadrado. Siguiendo la segunda ley de Newton, la fuerza neta sobre el carrito sería igual a la masa del carrito por la aceleración. Sabiendo que la masa es 1020.68 gramos, obtenemos que la fuerza neta es igual a 0,199 newton. La segunda pregunta nos pide calcular la fuerza de rozamiento y nos da que el valor del coeficiente de rozamiento cinético es de 0,55. Para esto, sabemos que la fricción es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y según las ecuaciones cinemáticas, sabemos que la normal es igual al peso, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Tomando un valor de la gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado, tenemos que el peso y la normal tienen un valor de 10.013 newton. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento tendría un valor de 5.507 newton. Ahora, sabiendo esto, nos piden calcular la tensión de la cuerda, sabiendo que sobre el sistema actúa solo la tensión y la fuerza de rozamiento. Tenemos que la fuerza resultante es igual a 0,199 newton, y la fuerza de rozamiento tiene un valor de 5.507 newton. Sabiendo que la fuerza resultante es igual a la tensión menos la fuerza de rozamiento, podemos despejar la tensión y obtenemos un valor de 5.706 newton. La cuarta pregunta nos pide dar un método para obtener el coeficiente de arrastre modelando la resistencia del aire como menos B por V. Sabemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y tomando ahora la resistencia del aire, también sería igual a la tensión menos la fricción menos B por V. Ahora tenemos, si derivamos esta expresión respecto al tiempo, tenemos que la masa por la derivada de la aceleración respecto al tiempo es igual a menos b por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esto es debido a que ni la tensión ni la fricción van a variar en el tiempo. Ahora, tenemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración. Ahora podemos despejar b y obtener que b es igual a menos m por la derivada de a dividido sobre a. Para que b sea constante, la derivada de a y a deberían de tener una correlación lineal. Y obteniendo esta pendiente y multiplicándolo por menos el valor de la masa, obtendríamos el valor de b. Ahora vamos a detallar las observaciones que hemos tenido y que pudieron afectar los cálculos realizados. Primero tenemos la diferencia de tiempo entre el inicio del movimiento y la activación del sensor. Esto es debido a que primero se inició el movimiento y después, primero se realizó la toma de datos del sensor y después se inició el movimiento. Esto podría causar algunos errores en el cálculo de las velocidades y de las aceleraciones. Como segundo punto tenemos la incertidumbre en las mediciones, tanto de los radios como de las masas, principalmente de las poleas y la masa del carrito. La tercera observación es que se despreció la resistencia del aire y la fricción para el cálculo de la aceleración angular. Y como cuarto punto tenemos que hemos tomado cuerdas ideales y hemos aproximado el momento de inercia de las poleas y el disco de inercia. Las conclusiones son que se confirmó la segunda ley de Newton al comprobar que la aceleración angular teórica es muy cercana a la aceleración angular obtenida a través del sensor. La segunda conclusión es que hemos podido hacer una aproximación precisa de la aceleración y la velocidad angular a través del planteamiento de las ecuaciones dinámicas y las ecuaciones cinemáticas. Nuestra tercera observación es que a través del análisis de las gráficas hemos podido confirmar los valores teóricos obtenidos. Y como cuarto punto hemos cuantificado e identificado los factores externos más relevantes, como la fricción y la resistencia del aire.